Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad les tengo preparado dos videos en el cual trabajaremos la relación que existe entre la derivada de una función y su representación gráfica. Para ello, en este primer video iremos desde el análisis de la gráfica a vincularla con su derivada. Y en el segundo video trabajaremos desde el análisis analítico de las derivadas a las características que debe poseer el gráfico de dicha función. Por lo tanto, los animo a que juntos analicemos cada uno de los ejemplos que les tengo preparados. En este primer ejemplo veremos una función polinómica de grado 3 en el cual mediante un software que grafica funciones realicé su representación gráfica, que es la que ustedes pueden ver aquí. Habitualmente, cuando tenemos una curva cualquiera, ¿cuáles son las características que uno observa en ellas? En primer lugar, solemos observar, por ejemplo, los puntos de intersección con los ejes, es decir, lo que denominamos raíces o lo que denominamos ordenada al origen. Otra característica que solemos observar en una representación gráfica son los conjuntos de positividad y negatividad, es decir, en qué tramo la curva pueda llegar a estar por sobre o por debajo del eje de las abscisas. Otra característica que solemos observar es el de si una función es decreciente o creciente. Otra característica podemos también observar es en qué intervalos la función puede ser cóncava positiva o cóncava negativa. Entonces, a partir de este ejemplo iremos analizando las características desde el punto de vista geométrico de dicha curva y su relación con la derivada. Comencemos entonces. En primer lugar, cuando hablamos de puntos de intersección con los ejes, nosotros conocemos uno de los puntos que denominamos ordenada al origen y es justamente el valor donde la curva corta al eje de las ordenadas o eje Y. Fíjense que la intersección con el eje Y entonces uno la puede obtener con solo hacer a la variable independiente igual a 0. Por lo tanto, si en nuestro caso nosotros hiciéramos el valor f de 0, el valor numérico corresponde al valor menos 2, que es nada más ni nada menos que el valor del término independiente que tiene la función polinómica y es el valor en el cual la función corta al eje Y. Por lo tanto, la ordenada al origen corresponde al valor x igual a 0 y igual a menos 2. Otro de los valores que podemos llegar a obtener es la intersección con el eje de las abscisas o eje X. Para eso necesitamos establecer que la variable dependiente sea igual a 0. En este caso se suele igualar la función a 0, es decir, trabajar con la ecuación asociada. Es decir, que si mi función f de x tiene la forma menos 3x al cubo más 3x al cuadrado menos 2, a esta expresión la igualamos a 0 y de esa manera obtenemos lo que denominamos ecuación asociada. Dicha ecuación uno la puede resolver mediante el uso de calculadoras o de cualquier software que realice ecuaciones y vamos a obtener tres resultados. El primer resultado es x igual a 1. El otro resultado que podemos obtener es el de 1 menos raíz cuadrada de 3 y el otro resultado es el de 1 más raíz cuadrada de 3. Cada uno de estos valores, fíjense que representan a las abscisas que cortan al eje X. Es decir, la primera intersección que obtenemos es la de 1 menos raíz cuadrada de 3, que corresponde a este valor. El otro punto de intersección es el de x igual a 1, que corresponde a este valor. Y la otra intersección es el de 1 más raíz de 3, que corresponde a este valor. Cada uno de esos valores tiene como ordenada y igual a 0, es decir, son los puntos de intersección con el eje X que habitualmente conocemos con el nombre de raíces de la función o puntos de intersección con el eje de las X.
¿Por qué es importante conocer la ordenada al origen o el valor de las raíces de la función? Si uno quiere graficar la función en el sistema de ejes cartesianos, podemos necesitar para graficarla de manera más prolija, identificar cuáles son los puntos de intersección con cada uno de esos ejes, y de esa manera estaríamos ahorrándonos la necesidad de tener que hacer tabla de valores. Otro de los puntos en los cuales vamos a prestar mucha atención cuando analizamos el gráfico de una función es el de los extremos relativos. Recordemos a qué denominábamos extremos relativos. Este concepto ya se trabajó anteriormente cuando se trabajó con funciones continuas, en el cual decimos que en el valor f de c existe un máximo relativo siempre que f de c sea mayor o igual a cualquier imagen de los puntos que pertenecen a un entorno del valor c. ¿Qué significaría eso? Fíjense en el valor de abscisa x igual a 2. Si yo considero un entorno de dicho punto, ¿qué es lo que ocurre con sus imágenes? El valor de f de 2 es mayor a cualquier imagen de los puntos de su vecindad. Por lo tanto, en f de 2 existe un máximo relativo. Es decir, entonces, que para nosotros f de 2 es un máximo relativo porque f de 2 es mayor o igual a cualquier f de x con x perteneciente al entorno de centro 2. De la misma manera, entonces, observemos qué es lo que ocurre en x igual a 0. Fíjense que si yo considero x igual a 0, cuando tomamos cualquier valor de su vecindad, las imágenes son mayores a f de 0. Es decir, f de 0 será lo que denominamos un mínimo relativo. ¿Por qué un mínimo relativo? Porque f de 0 será menor o igual a cualquier f de x para todo x que pertenezca al entorno de centro 0. Es decir, todas las imágenes toman valores mayores a f de 0. Por lo tanto, en f de 0 existe un mínimo relativo. En este caso, entonces, repetimos, f de 2 es un máximo relativo porque todas las imágenes alrededor de 2 toman valores menores o iguales al valor de f de 2. Por lo tanto, en x igual a 0 y en x igual a 2 hay lo que denominamos extremos relativos. ¿Qué característica y cómo relacionamos esos extremos relativos con la derivada? Que si uno graficara la recta tangente que pasa por dichos extremos, veríamos que la recta tangente sería horizontal. Veríamos en ambos casos que la recta tangente es horizontal. Cada vez que tengamos un extremo relativo, la recta tangente que pasa por dichos puntos será horizontal. Y para que la tangente sea horizontal es porque su pendiente es nula. Eso significa que si la primera derivada es quien determina la pendiente de la recta tangente, significará entonces que la primera derivada para el punto 2 será nula y la primera derivada para el punto 0 será nula. De aquí sacamos entonces una condición necesaria para que exista un extremo relativo, es que la primera derivada en dicho extremo debe ser igual a 0. Siempre que exista un extremo relativo, la primera derivada en dicho valor será nula. ¿Para qué? Para garantizar que las tangentes entonces sean horizontales, es decir, de pendiente nula. Entonces, primera relación que existe entre un extremo relativo y la primera derivada es que si existe un extremo relativo, su derivada será igual a 0. Otra de las características importantes
que vamos a analizar en los gráficos es el del crecimiento o decrecimiento de la función. Aquí tenemos el concepto que establece cuando consideramos a una función creciente o decreciente. Fíjense que he dado dos valores de x sub 1 y x sub 2, que mantienen un cierto orden en el cual x sub 1 es menor a x sub 2, es decir, debemos analizar mirando los valores de x de izquierda a derecha, es decir, en un sentido ascendente. Cuando sus imágenes, en este caso f de x es menor, f de x1 es menor a f de x2, decimos que la función es estrictamente creciente. Y cuando f de x1 sea mayor a f de x2, diremos que la función es estrictamente decreciente. En este sentido, entonces, fíjense que en nuestra gráfica nosotros tenemos tres intervalos en los cuales marcamos aquí con color celeste y naranja, en el cual podemos observar que desde menos infinito hasta 0, en todas las imágenes se produce un orden decreciente, es decir, la función es decreciente en los valores de x que van del intervalo menos infinito a 0. Luego, de 0 a 2, podemos observar que las imágenes de los valores de x que corresponden a ese intervalo, la función está ordenada en sentido creciente, por lo tanto corresponde a una función creciente. Y de 2 a infinito, los valores de la función están ordenados de mayor a menor, es decir, la función corresponde a una función decreciente. Sin embargo, el crecimiento, ¿sí?, al necesitar establecerlo mediante un intervalo, dichos intervalos estarán limitados justamente por los valores de los extremos relativos. Lo importante que es haber identificado quiénes eran los extremos relativos, ya que justamente el crecimiento de la función cambia en cada uno de esos extremos. Por lo tanto, si en x igual a 0 hay un mínimo, yo sé que el intervalo de decrecimiento finaliza en dicho valor. A partir de ese momento, de 0 a 2, la función es creciente, por lo tanto, en 0 y en 2 debe existir un extremo relativo, en el cual, cuando llegue a 2, cambiará el crecimiento y eso confirmará el hecho de que en el valor 2 también existe un extremo relativo. En este caso en particular, nosotros tenemos que de menos infinito a 0, la función crece, de menos infinito a 0 la función decrece, después de 0 a 2 vemos que la función crece y de 2 a infinito vemos que la función decrece. Cada uno de los intervalos de crecimiento se tienen en cuenta el valor de x, ¿sí? Y lo que crece o decrece es el valor de la función. ¿Qué relación tendrá estas características de los intervalos de crecimiento con la derivada? Justamente, si uno graficara la recta tangente a cualquiera de los valores de x en los cuales la función es decreciente, podríamos observar que las tangentes que uno marca en cada uno de esos intervalos van a tener pendientes negativas. De esta manera, entonces, yo sé que si yo considero un valor cualquiera, con uno alcanza a modo de ejemplo, que pertenezca al intervalo de menos infinito a 0, por ejemplo, si yo considerara el valor de x igual a menos 1 y lo reemplazara en la primer derivada, ¿sí? Si recordemos que la primer derivada de mi función es igual a menos 3 por x al cuadrado más 6 por x, ¿sí? Recordemos eso. Si yo en esa función derivada reemplazara x por menos 1, es decir, calculáramos la primera derivada en dicho punto,
obligatoriamente en el momento en que es decreciente la función, su primer derivada debería de dar negativo porque todas las tangentes que uno pueda graficar deberían de tener pendientes negativas. Confirmémoslo, fíjense que si yo reemplazo menos 1 en la primera derivada, esto me va a dar igual a menos 3, efectivamente es negativo, por lo tanto, si menos 1 pertenece a este intervalo, yo sé que la función decrece en ese intervalo. Hagamos lo mismo con un valor cualquiera que pertenezca al intervalo 0, 2. Por ejemplo, si yo tomo a x en el valor 1, ¿sí? Su primer derivada debería de dar positivo. Reemplacemos en la primera derivada, efectivamente el resultado da 3, es decir, mayor a 0, lo que confirma es que la función crece en el intervalo que va de 0 a 2, ya que el valor 1 pertenece a este conjunto. Entonces, de esta manera nosotros podemos, mediante la primera derivada, establecer el crecimiento de una función. Pero para eso, fíjense que era necesario limitar los conjuntos, ¿no? Porque si no, no podríamos establecer el ejemplo que nos va a permitir a nosotros generalizar el crecimiento en cada uno de ellos. Entonces, una vez que uno define el intervalo, limitado por cada uno de los extremos relativos que obtuvimos, uno puede analizar mediante un valor ejemplificador, como fue el menos 1 aquí o el 1 aquí, y al determinar la derivada en cada uno de esos puntos, si tiene signo positivo, la función crece en todo el conjunto, y si tiene signo negativo, la función decrece en todo ese conjunto. Veamos entonces qué utilidad pudimos encontrar para la primera derivada en relación a las características del gráfico. Sabemos que en x igual a 0 y en x igual a 2 existe, ¿sí? O son extremos relativos. ¿De qué manera nosotros pudimos identificar cuáles eran esos valores? Porque en la primera derivada de cada uno de ellos debe cumplirse que sea como resultado igual a 0. ¿Por qué surge la necesidad de que la primera derivada sea igual a 0? Porque para que haya un extremo relativo, la recta tangente que pasa por dichos puntos debe tener pendiente nula, es decir, pendiente igual a 0. Entonces, de ahí existe la condición necesaria para que exista un extremo relativo, que su primera derivada sea igual a 0. ¿De qué manera vamos a clasificar a los extremos relativos? Gracias a los intervalos de crecimiento. Si yo consideraba el intervalo de menos infinito a 0, tomamos el valor, por ejemplo, menos 1, como el signo de él fue negativo, supimos que la función era decreciente en dicho intervalo. De igual manera, tomamos el intervalo de 0 a 2, en el cual, al considerar a modo de ejemplo la derivada en el punto 1, como el signo que se obtuvo fue positivo, sabemos que la función es creciente en dicho intervalo. Por lo tanto, si la función derivada en un punto determinado fuera mayor a 0, sabemos que la función crece. Y si en un punto determinado la primera derivada fuera negativo, sabemos que la función decrece. Ahora bien, si uno considera que a la izquierda del 0 la función decrece y a la derecha del 0 la función crece, uno puede concluir exactamente que en x igual a 0, en x igual a 0, en este caso la primera derivada es nula. Y como a su izquierda es negativa y a su derecha es positiva, es decir, pasa de decreciente a creciente, podemos confirmar que en x igual a 0 hay un mínimo relativo. Y de esta manera
lo clasificamos al punto. Pasa lo mismo en x igual a 2. Fíjense que para todos los valores que estén a la izquierda del valor 2, su primer derivada será positiva. ¿Por qué? Porque es una función creciente. Y a la derecha del valor 2, la primer derivada tendrán signos negativos. ¿Por qué? Porque la función es decreciente. De esta manera, en este punto, la primer derivada es igual a 0, pero a su vez podemos confirmar que en x igual a 2 hay un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función pasa de creciente a decreciente, es decir, cambia el crecimiento en ese valor y de esta manera clasificamos al extremo relativo. Como podemos ver en las siguientes curvas, tenemos representada a nuestra función f de x y en la misma representación gráfica hemos representado a esta curva de color verde, como podemos observar aquí, que es exactamente la representación gráfica de la función derivada. Y lo representamos con la finalidad de volver a establecer la relación que existe entre los extremos relativos, los intervalos de crecimiento, con la función derivada. Fíjense que nosotros habíamos hallado en los pasos anteriores que en el valor de abscisa x igual a 0 teníamos un mínimo relativo que coincide con el valor en el cual la primer derivada se hace 0. Por lo tanto, exactamente al momento de representar a la función derivada primera, vemos que la raíz de la derivada primera tiene como valor a x igual a 0, que coincide con el valor en el cual existe un mínimo relativo. De igual manera, en el valor donde existe un máximo relativo, era el valor en el cual la primera derivada se hacía 0 y coincide con la segunda raíz que posee esa primera derivada. Efectivamente, los valores en los cuales la primera derivada corta al eje x coincide con la existencia de los extremos relativos. En los valores en los cuales esa primera derivada tiene signo negativo, es decir, el conjunto de negatividad de esa primera derivada, la rama en el cual la primera derivada se encuentra por debajo del eje x, serían todos estos valores que vemos aquí que coinciden con el conjunto que va de menos infinito a 0. Ese conjunto de negatividad de la primera derivada coincide con el intervalo en el cual nuestra función es decreciente. De igual manera, el conjunto en el cual la primera derivada es positiva es el conjunto que va de 0 a 2 y coincide con el valor en el cual nuestra función f de x es creciente. Una vez que llegamos al valor 2, el conjunto que va de 2 a infinito coincide con el conjunto de negatividad de la función derivada y corresponde a los valores en los cuales la función f de x es decreciente. Por lo tanto, si la primera derivada tiene un conjunto de positividad, será coincidente con el intervalo en el cual la función crece. Y los conjuntos de negatividad de la primera derivada coincidirán con los valores en los cuales nuestra función decrece. Ahora bien, prestemos atención qué es lo que ocurre con esta primera derivada en su extremo relativo. Es decir, cuando uno grafica la primera derivada, esa primera derivada también posee extremos relativos. Fíjense que tenemos en esta curva un extremo relativo en el cual la recta tangente a ella será horizontal. Por lo tanto, en este punto, donde la primera derivada posee un extremo relativo, decimos que es el valor en el cual la segunda
derivada será 0? Porque justamente necesitamos obtener la pendiente de la tangente a ella y la obtenemos mediante la segunda derivada, es decir, utilizamos una derivada sucesiva. Ahora, ¿cuál es la abscisa que corresponde a ese extremo relativo de la primer derivada? Toma, como podemos observar, el valor 1, que en la gráfica, ese valor 1, va a recibir el nombre de punto de inflexión. Se denomina punto de inflexión al punto en los cuales la curva cambia de concavidad. ¿Qué es concavidad entonces? La concavidad positiva y la concavidad negativa se trabajó cuando se analizaban parábolas en los cuales la concavidad positiva corresponde a una porción de la curva en el cual todas las rectas tangentes van a estar debajo de la curva. Miren aquí, si yo grafico cualquier recta tangente a la curva, la gráfica queda por encima de dichas tangentes. Si la gráfica queda por encima de la recta tangente, decimos que la función es cóncava positiva. Si al dibujar las rectas tangentes, la curva quedara por debajo de dichas tangentes, es lo que ocurre en este conjunto que va de 1 a infinito. Cualquier recta tangente va a estar por encima de la curva, decimos que la función es cóncava negativa. Entonces, ¿qué es lo llamativo de este punto? Que en ese punto es donde la concavidad cambia. Si observamos lo que ocurre con la gráfica, a la izquierda de ese punto de inflexión, podemos observar que para todos los valores menores a 1, la función poseerá una concavidad, en este caso, positiva. Y para todos los valores que sean mayores a 1, es decir, hacia la derecha del 1, podemos observar que la función poseerá una concavidad negativa. Es decir, todas las rectas tangentes estarán por encima de la curva y aquí todas las rectas tangentes estarán por debajo de la curva. ¿De qué manera uno puede buscar la forma de encontrar cuál es el punto de inflexión para luego poder establecer justamente los intervalos de concavidad? Lo analizamos mediante la primer derivada. Fíjense que en esta primer derivada el punto de inflexión coincide con un extremo relativo de ella, es decir, que yo la puedo llegar a establecer, a encontrar o analizar haciendo la segunda derivada igual a 0. Y a su vez, si es un extremo relativo, podemos ver que la función a su izquierda es una función creciente y a su derecha es una función decreciente. Eso significa que en el extremo relativo el crecimiento de dicha derivada cambia. ¿Y cómo establecemos que esa función derivada es creciente? Haciendo las pendientes de las rectas tangentes a ella. Eso significa que si elegimos cualquier valor, las rectas tangentes a ella van a tener como pendiente igual a la segunda derivada en un punto del intervalo. Y esa segunda derivada deberá de ser positiva para que la función derivada sea creciente. Y si tomamos un punto a la derecha de ese punto de inflexión y trazamos cualquier recta tangente a ella, podremos ver que esa segunda derivada tendrá signo negativo. ¿Por qué? Porque la función primer derivada es decreciente y cualquier recta tangente va a tener pendiente negativa. Entonces, ¿qué significaría? Que yo puedo relacionar la concavidad positiva con el signo que obtiene la segunda derivada en ese intervalo. Y puedo relacionar la concavidad negativa con el signo que tiene la segunda derivada en ese intervalo. Y en el punto de inflexión, dicha segunda derivada debería de ser 0, porque es en el punto de inflexión donde la concavidad cambia. También más adelante vamos a ver que esta relación que existe entre la segunda derivada y los extremos relativos de mi función
también están relacionados mediante el signo. ¿Por qué? Porque resulta ser que habíamos establecido que la existencia de un extremo relativo tenía como condición necesaria que la primera derivada se hiciera cero. Pero a su vez, fíjense que si el extremo relativo que obtuvimos es un mínimo relativo, la relación con esa segunda derivada tiene que ver con el crecimiento, va a ser una segunda derivada positiva, porque coincide la concavidad con la clasificación del extremo. Por lo tanto, para que esto sea un mínimo relativo, en este valor de abscisa, por pertenecer al conjunto de la concavidad positiva, esa segunda derivada, como condición necesaria, nuestra primera derivada era 0. Y la segunda derivada deberá de ser mayor a 0, porque coincide, repito, con el conjunto en el cual la función es cóncava positiva. Pasa lo mismo con el valor de x igual a 2. Habíamos dicho que la primera derivada para que exista un extremo relativo era que su primera derivada fuera 0. Pero a su vez, si relacionamos con la segunda derivada, vemos que este valor pertenece al conjunto en el cual nuestra función era cóncava negativa. Y si pertenece al conjunto en el cual la función era cóncava negativa, significará que su segunda derivada deberá de ser menor a 0 en ese valor. Y de esta manera, entonces, gracias al signo de la segunda derivada en el punto, también es una manera de clasificar a un máximo relativo o a un mínimo relativo, que después lo vamos a denominar criterio de la segunda derivada. Entonces, teniendo esto en claro y volviendo a analizar el gráfico de nuestra función y relacionándola con la primera derivada, vamos a continuar el análisis del gráfico de la función. Entonces, nosotros habíamos establecido que en el valor x igual a 1 podía existir un posible punto de inflexión. ¿De qué manera nosotros vamos a confirmar que en x igual a 1 existe un punto de inflexión? Mediante la segunda derivada. Es condición necesaria para que exista un punto de inflexión que la segunda derivada sea igual a 0. En este caso, nuestra función segunda derivada es igual a menos 6x más 6. Por lo tanto, si nosotros a esa segunda derivada le damos a la variable independiente el valor 1, debería de dar 0. Y efectivamente, en el momento de realizar las cuentas, tiene como resultado igual a 0. Eso significa que tenemos un posible punto de inflexión en ese valor. ¿Por qué digo posible punto de inflexión? Porque puede ocurrir que un valor en el cual la función no fuera derivable o inclusive los valores en los cuales puede existir una asíntota vertical, la segunda derivada sea 0. Entonces hablamos de posible porque se va a confirmar que es realmente un punto de inflexión cuando en ese valor la concavidad cambie. Es decir, confirmemos que tanto a su derecha como a su izquierda las concavidades fueran diferentes. Entonces, cuando analicemos la concavidad a izquierda y a derecha del punto, esas concavidades sean distintas, vamos a confirmar que efectivamente es un punto de inflexión porque en ese valor la concavidad cambia. Vamos al siguiente paso en el cual vamos a analizar la concavidad. Para eso podemos observar que el intervalo que se encuentra a la izquierda de x igual a 1 podemos establecer desde el punto de vista geométrico que corresponde a una concavidad positiva. Y de la misma manera, a la derecha del valor 1 hay una concavidad negativa desde el punto de vista geométrico que lo observamos en la gráfica. ¿Cómo yo confirmo que esa concavidad posee el signo al cual hacemos referencia? Tomando en cada uno de los valores un valor de x que represente a ese valor fácil de calcular. Por ejemplo, puede ser el valor 0 en este caso, ¿no? Entonces, si yo considero el valor 0 y lo reemplazo en la segunda derivada,
Al reemplazarlo en la segunda derivada, obtengo como resultado el valor 6, que es un valor mayor a 0, es decir, positivo. Si el signo de la segunda derivada confirma que es una concavidad positiva, podemos establecer que para todos los valores pertenecientes a ese conjunto, la función es cóncava positiva. Por lo tanto, decimos que f es cóncava positiva, algunos lo llaman cóncava hacia arriba, otros lo llaman simplemente cóncava, en todo el intervalo. Va a pasar lo mismo con el otro intervalo para los valores mayores a 1, en los cuales tomamos un valor cualquiera perteneciente a ese intervalo y lo reemplazamos en la segunda derivada. Por ejemplo, puede ser el valor 2. Cuando reemplazamos en la segunda derivada el valor 2, obtenemos como resultado menos 6, es decir, un valor negativo. ¿Qué significa que ese valor de la segunda derivada sea negativo? Que para todos los valores pertenecientes a ese conjunto, la segunda derivada tiene signo negativo, por lo tanto, la función será cóncava negativa en todo el intervalo. También se lo suele llamar cóncava hacia abajo o convexa. Yo estoy acostumbrada a respetar el signo de la segunda derivada, entonces para evitar confusiones directamente lo llamamos cóncava positiva, cóncava negativa, haciendo caso al signo que obtengo en el análisis numérico de la segunda derivada. Entonces, finalmente, podemos establecer que la primera derivada la utilizamos para poder identificar a los extremos relativos que estaban en x igual a 0 y en x igual a 2. Los utilizamos para poder establecer los intervalos de decrecimiento, que eran de menos infinito hasta 0 y de 2 a más infinito. Pudimos establecer los intervalos de crecimiento, que era el intervalo que estaba definido de 0 a 2, en los cuales la función crecía. Mediante la segunda derivada pudimos identificar el valor del punto de inflexión, que estaba en el punto de abscisa x igual a 1. A la izquierda de dicho punto de inflexión, la segunda derivada tiene signo positivo, por lo tanto corresponde a una función cóncava positiva. Y a la derecha de dicho punto, la segunda derivada toma signo negativo, por lo tanto corresponde a una función cóncava negativa. A su vez, habíamos dicho que por el criterio de la segunda derivada podíamos clasificar a los extremos relativos. Fíjense que si en la segunda derivada reemplazáramos por 0, habíamos visto que correspondía a un valor 6 mayor a 0. Y como a su vez ese extremo relativo corresponde a un conjunto en el cual la función es cóncava positiva, podemos establecer que en f de 0 hay un mínimo relativo. De la misma manera, si en esa segunda derivada obtuviéramos un signo negativo, es porque el valor 2 corresponde al sector en el cual la función resulta cóncava negativa. Y si resulta cóncava negativa es porque en ese valor deberá de existir un máximo relativo. Entonces, de esta manera, fíjense cómo analizando el gráfico de una función y relacionándola con las derivadas, pudimos confirmar cada uno de los detalles de la gráfica de manera analítica. En el siguiente video haremos el proceso contrario. Desde lo analítico vamos a concluir en el gráfico de la función.